En el año 1700, dentro del Palacio Real de Madrid, acaba de morir un rey. Su nombre era Carlos II de España, y su muerte pronto generará preguntas que durarán siglos. Mientras el palacio queda en silencio, un equipo de médicos reales se prepara para examinar su cuerpo. No saben que lo que encontrarán se convertirá en uno de los misterios médicos más desconcertantes de la historia. Carlos II no era un rey común. Era conocido en toda Europa por su mala salud y apariencia extraña. Incluso antes de su muerte, mucha gente se preguntaba qué secretos escondía su cuerpo. Los doctores que están a punto de realizar su autopsia están nerviosos. Saben que sus hallazgos podrían impactar no solo a la corte española, sino al mundo entero. ¿Por qué la gente sigue interesada en lo que ocurrió en esa cámara iluminada por velas hace más de 300 años? La respuesta es simple. Los resultados de esa autopsia generaron preguntas que nunca se han respondido por completo. Los informes de la época describen problemas médicos que parecen imposibles. Algunos detalles eran tan extraños que historiadores posteriores debatieron si siquiera podían ser ciertos. La historia de la autopsia de Carlos II trata de más que solo ciencia. Trata sobre los límites de lo que el ser humano puede soportar, y cómo el poder y la enfermedad pueden mezclarse. También trata sobre el secretismo. Algunos registros de esa noche quizás fueron ocultados o incluso destruidos, dejándonos preguntando qué fue lo que realmente vieron los médicos. Hoy en día, investigadores, médicos y amantes de la historia siguen hablando sobre este evento. Quieren saber la verdadera verdad sobre los últimos momentos de un rey que, en muchos sentidos, era un misterio para todos los que lo rodeaban. Esta no es solo una historia del pasado. Es una historia que desafía lo que creemos saber sobre la salud, la genética y el poder. Carlos II de España nació en 1661 dentro de la poderosa familia de los Habsburgo, que había gobernado partes de Europa durante siglos. Pero su vida fue muy diferente a la de un rey típico. La familia de Carlos tenía una larga historia de matrimonios entre parientes cercanos. Esta práctica, conocida como endogamia, se hacía para mantener el poder dentro de la familia. Durante muchas generaciones, esto causó graves problemas genéticos que finalmente se manifestaron en Carlos de la manera más extrema. Desde el momento en que nació, estaba claro que algo andaba mal. Tenía una apariencia inusual, su mandíbula sobresalía de su rostro, su cabeza era grande y deformada, y su cuerpo parecía débil. Cuando era bebé, Carlos no podía alimentarse normalmente debido a su mandíbula y su lengua. A medida que crecía, sus problemas solo empeoraban. No caminó hasta alrededor de los 6 años y no habló con claridad hasta casi los 8. Su forma de hablar era muy difícil de entender, y necesitaba ayuda para las tareas más simples. A lo largo de su vida, Carlos sufrió muchas enfermedades. Tenía convulsiones que a veces lo dejaban inconsciente. Sus extremidades quedaban paralizadas por días, y a menudo entraba en largos periodos de silencio, sin reaccionar a lo que sucedía a su alrededor. A veces parecía triste o perdido, mirando al vacío durante horas o incluso días. Los médicos modernos creen que sufría varios trastornos genéticos al mismo tiempo. En aquella época, nadie entendía realmente lo que le sucedía. El Palacio Real se esforzaba mucho por ocultar los problemas de Carlos. Su madre, la reina Mariana, era muy protectora e hizo todo lo posible para que la gente no supiera la verdad completa sobre su salud. Se crearon reglas especiales para su cuidado, y solo sirvientes de confianza podían acercarse a él. La corte pintaba una imagen de Carlos como un verdadero rey, pero dentro del palacio todos sabían que no era capaz de gobernar por sí solo. Para Carlos, la vida estaba llena de frustración y tristeza. Entendía que era diferente, pero no podía cambiar su situación. Su incapacidad para tener hijos generaba aún más presión, ya que todos querían que continuara la línea Habsburgo. Las esposas de Carlos también sufrían, ya que él no podía ser un esposo típico. La presión de ocultar sus debilidades era una carga pesada para todos los que lo rodeaban. Al final de su vida, Carlos II se convirtió en un símbolo de lo peligrosa que puede ser la endogamia, y de cómo el poder a veces trae sufrimiento en lugar de fortaleza. Sus luchas personales afectaron no solo su vida, sino también el futuro de todo un imperio. Después de la muerte de Carlos II en 1700, la Corte Real Española decidió hacer algo inusual: permitieron una autopsia completa del cuerpo del rey.
En esos días, era raro que se examinara así a un monarca. El objetivo era entender finalmente qué había causado tantos años de enfermedad y discapacidad. Los médicos comenzaron su trabajo con mucho cuidado. Sus hallazgos fueron escritos y compartidos con otras personas importantes de la corte. Al abrir el cuerpo del rey, encontraron cosas extrañas y preocupantes. Algunos de estos descubrimientos todavía son debatidos por médicos modernos, porque parecen casi imposibles. Una de las primeras cosas que notaron fue la cabeza de Carlos. Al examinar su cráneo, descubrieron que estaba lleno de un líquido acuoso. Esta condición se llama hidrocefalia. En palabras simples, significa que se acumula demasiado líquido dentro del cráneo, ejerciendo presión sobre el cerebro. La hidrocefalia puede causar dolores de cabeza, problemas de equilibrio y dificultad para pensar o hablar. Esto podría explicar algunos de los síntomas mentales y físicos de Carlos. Cuando los médicos examinaron su corazón, quedaron impactados. El corazón fue descrito en el informe como del tamaño de un grano de pimienta. Claro que esto no es posible en sentido literal, un ser humano no puede vivir con un corazón tan pequeño. La mayoría de los historiadores cree que esto fue un error, una exageración, o una manera de expresar cuán reducido y débil parecía el corazón por su larga enfermedad. Aún así, este detalle se volvió famoso porque muestra lo sorprendidos que estaban los médicos con lo que encontraron. Los órganos del rey mostraban más signos de fallo. Sus riñones estaban en muy mal estado, con grandes piedras en su interior. Estas piedras renales pueden ser muy dolorosas y peligrosas. Los intestinos fueron descritos como gangrenosos, lo que significa que partes de ellos estaban muertas o en descomposición. Esto puede suceder si el flujo sanguíneo es deficiente o si hay una infección. Los médicos también dijeron que sus pulmones estaban corroídos, posiblemente por infecciones repetidas o acumulación de líquido. Todo su cuerpo mostraba señales de enfermedad y deterioro, algunas de las cuales pueden haber comenzado incluso antes de su muerte. Una de las notas más extrañas de la autopsia fue la afirmación de que Carlos no tenía ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Médicamente, esto no es posible, una persona no puede vivir sin sangre. La mayoría de los expertos cree que fue una exageración para expresar cuán débil y anémico estaba Carlos al final de su vida. Tal vez le quedaba muy poca sangre saludable por tantos años de enfermedad, pero no verdaderamente cero sangre. También hubo otros hallazgos inusuales. Uno de sus testículos era negro, lo que tal vez indicaba tejido muerto por falta de riego sanguíneo o infección. Algunos informes mencionaron que los médicos encontraron su cuerpo, ya corrompido, lo que sugiere que la salud del rey había estado fallando desde hacía mucho tiempo. Los médicos reales estaban impactados y confundidos. En esa época, la ciencia médica no estaba muy avanzada. No entendían la genética ni muchas de las enfermedades que hoy conocemos. Algunos pensaban que Carlos estaba maldito, o que sus problemas eran un castigo de Dios. Otros creían que su condición mostraba los peligros de la endogamia real, pero no tenían forma de probarlo. Los informes de la autopsia mezclaban hechos con mitos. Algunos detalles pudieron haber sido exagerados para destacar el sufrimiento del rey o advertir sobre los peligros de casarse entre familiares cercanos. Con el tiempo, la historia de la autopsia de Carlos II se convirtió en parte de la leyenda del último rey Habsburgo, un hombre cuyo cuerpo mostraba cuánto daño puede causar siglos de endogamia y enfermedad. Incluso hoy en día, médicos e historiadores siguen discutiendo estos hallazgos. Algunos detalles siguen sin explicación. La autopsia mostró que el cuerpo de Carlos II estaba lleno de problemas médicos que nadie entendía por completo en ese tiempo, y algunos siguen siendo misteriosos hoy. Mientras Carlos II de España luchaba contra la enfermedad en Madrid, otro rey con el mismo nombre gobernaba en Inglaterra. Carlos II de Inglaterra era muy diferente en personalidad y salud, al menos al principio. Era conocido por ser enérgico, inteligente y por su interés en la ciencia y los inventos nuevos. Ayudó a fundar la Royal Society, un grupo de científicos e inventores, y sentía curiosidad por la química y la alquimia, que era el estudio de cómo convertir metales en oro. A Carlos le gustaba experimentar en su propio laboratorio privado. Uno de sus intereses era el mercurio, un metal líquido utilizado por los alquimistas. En ese tiempo, la gente no entendía lo peligroso que era el mercurio.
Creían que podía usarse para curar enfermedades, crear oro o descubrir los secretos de la vida. Carlos pasaba muchas horas con químicos, calentándolos en hornos pequeños y respirando los vapores. Durante muchos años, Carlos parecía sano y activo, especialmente comparado con otros reyes de su época. Pero al envejecer, su salud comenzó a fallar de formas extrañas. Empezó a tener temblores en las manos, dificultad para hablar con claridad y confusión durante reuniones. Estos síntomas empeoraron con el tiempo. A veces perdía el equilibrio o se sentía extremadamente cansado. A inicios de febrero de 1685, Carlos colapsó repentinamente con convulsiones violentas y dolor. Sus médicos corrieron a atenderlo, pero sus tratamientos, como sangrías, ampollas y obligarlo a beber medicinas agresivas, solo empeoraron la situación. Sufrió durante varios días, a veces sin poder hablar. El deterioro del rey fue rápido y conmocionó a todos en la corte. Lo que la gente no sabía era que muchos de los síntomas de Carlos coincidían con el envenenamiento por mercurio. Hoy sabemos que trabajar con mercurio puede dañar el cerebro y los nervios, causando temblores, confusión e incluso convulsiones. Pero en el siglo XVII, los médicos no tenían idea de esto. Pensaban que el rey sufría por humores malos o alguna enfermedad desconocida. Carlos II de Inglaterra murió después de varios días de enfermedad severa, dejando a muchos confundidos sobre la verdadera causa de su declive. Su amor por la ciencia quizás le dio una vida más rica, pero también pudo haber provocado su final repentino y doloroso. Después de la muerte de Carlos II de Inglaterra, sus médicos y consejeros se quedaron con muchas preguntas. Habían visto su enfermedad repentina y sus síntomas extraños, manos temblorosas, confusión, convulsiones y debilidad, pero no sabían que los había causado realmente. En ese tiempo, los médicos entendían muy poco sobre el envenenamiento por mercurio. Examinaron cuidadosamente su cuerpo, con la esperanza de encontrar respuestas que explicaran por qué un rey que parecía sano había muerto tan rápido. Durante la autopsia, los médicos tomaron notas detalladas. Encontraron una cantidad inusual de líquido dentro de su cerebro, lo que hoy en día se reconoce como un posible signo de intoxicación por mercurio. También encontraron señales de que sus órganos habían sufrido estrés, pero nada que explicara claramente todos sus problemas. Los doctores registraron lo que vieron, pero sin el conocimiento que tenemos hoy, no pudieron conectar los puntos. Investigadores posteriores, al analizar sus síntomas y hábitos, creen que sus experimentos con mercurio en su laboratorio privado probablemente llevaron a su enfermedad y muerte. Pero la medicina era solo parte del misterio. También había un gran secreto político en el corazón de los últimos días de Carlos. Inglaterra en ese tiempo era un país protestante, y el recuerdo del dominio católico aún causaba temor. Cualquier señal de que el rey pudiera favorecer el catolicismo podía causar pánico o incluso guerra. Mientras Carlos agonizaba, tomó una decisión que mantuvo oculta a casi todos en su país. En secreto, y solo con unas pocas personas de confianza presentes, se convirtió al catolicismo. Un sacerdote católico fue llevado discretamente al palacio. Carlos confesó sus pecados y tomó la comunión católica justo antes de morir. Quería que esto se mantuviera absolutamente en secreto, porque si se hacía público, podría destruir su reputación y causar caos político. Incluso muchos miembros de su familia y corte no supieron lo que había pasado en esas últimas horas. Los médicos y funcionarios que estuvieron presentes ayudaron a guardar el secreto. En el registro oficial solo escribieron detalles médicos y no mencionaron la conversión religiosa. La verdad solo se conoció ampliamente muchos años después, por cartas privadas y documentos secretos. Esta mezcla de medicina, política y religión hizo de la muerte de Carlos II un verdadero misterio. También mostró cómo los secretos reales podían influir en la historia de un país. Las decisiones personales del rey, su amor por la ciencia, sus creencias privadas, y la manera en que se manejó su muerte, siguen interesando a historiadores y médicos incluso hoy en día. Después de la autopsia de Carlos II de España, no todos los hallazgos se hicieron públicos. Algunos informes de esa noche fueron sellados y posiblemente ocultos en archivos secretos, como los del Vaticano. La razón de tanto secretismo era que los médicos descubrieron cosas que podrían causar problemas políticos, no solo para España, sino para la idea del poder real en toda Europa. Uno de los hallazgos más importantes fue sobre el cerebro de Carlos.
Los doctores encontraron señales de hidrocefalia, demasiado líquido dentro de su cráneo. Pero también encontraron signos de que partes de su cerebro no se habían desarrollado de manera normal. Hoy en día, esto se llamaría una discapacidad del desarrollo o un deterioro cognitivo. Esto significa que Carlos tal vez no tenía la capacidad de pensar, aprender o tomar decisiones como otros adultos. En ese tiempo, una condición así no se entendía completamente. Pero los médicos se dieron cuenta de que el cerebro del rey era muy diferente a lo que esperaban. Este descubrimiento creó un gran problema para la familia real y para la Iglesia. En esos días, los reyes eran vistos como elegidos por Dios, y la gente creía que eran especiales o incluso perfectos. Admitir que un rey tenía una discapacidad mental grave habría hecho que las personas cuestionaran no solo el reinado de Carlos, sino toda la idea del poder real. La Iglesia, especialmente el Vaticano, tenía un fuerte interés en proteger la idea de que los reyes eran nombrados por Dios y no debían ser cuestionados. Por estos riesgos, los detalles sobre el cerebro de Carlos fueron mantenidos en secreto. Solo unos pocos funcionarios de alto nivel y líderes de la Iglesia pudieron ver el informe completo. Con el tiempo, se esparcieron rumores de que el Vaticano había sellado los hallazgos más delicados, para que nadie pudiera usarlos para desafiar la monarquía española o la autoridad de la Iglesia. El encubrimiento tenía un significado político claro. No se trataba solo de ocultar los problemas médicos de un rey, era una forma de proteger el sistema de gobierno real en toda Europa. La idea de que un país pudiera ser gobernado por alguien incapaz de entender su propio poder era muy peligrosa. El secreto del cerebro de Carlos II fue guardado no solo para proteger su memoria, sino para evitar que la gente cuestionara los cimientos mismos de la monarquía. Los casos de Carlos II de España y Carlos II de Inglaterra demuestran que la sangre real por sí sola no garantizaba un liderazgo fuerte ni un gobernante saludable. Durante siglos, los europeos creyeron que los reyes y reinas eran especiales, elegidos por Dios y diferentes de las personas comunes. Esta idea sostenía el sistema de monarquía hereditaria, donde el poder se pasaba de padres a hijos, sin importar qué. Pero las vidas y muertes reales de estos dos reyes mostraron las debilidades de ese sistema. Carlos II de España no pudo gobernar debido a sus graves problemas de salud y mentales, pero la corte y la Iglesia hicieron todo lo posible para ocultar la verdad y mantenerlo en el trono. Carlos II de Inglaterra, por otro lado, tomó decisiones en secreto que habrían causado caos si se hubieran descubierto. Ambas historias revelan cuánto esfuerzo se dedicaba a proteger la reputación de la realeza, incluso cuando los hechos mostraban lo contrario a la fuerza o la sabiduría. Estas historias también cambiaron la forma en que la gente pensaba sobre el poder. Con el tiempo, a medida que más personas conocían la verdad, la confianza en la idea de una monarquía divina comenzó a desmoronarse. La pregunta se volvió más fuerte: si un rey no puede pensar ni decidir por sí mismo, ¿realmente fue elegido por Dios? Si su cuerpo y mente están fallando, ¿debería seguir teniendo el control de un país? El legado de estos reyes no se trata solo de sus historias personales, sino de las lecciones más grandes para la sociedad. Nos recuerdan que el poder basado solo en el nacimiento puede ser riesgoso e incluso peligroso. Los líderes necesitan tener habilidad real, no solo el apellido correcto. Ya para los siglos XVIII y XIX, estas dudas contribuyeron a cambios en los gobiernos. Algunos países comenzaron a moverse hacia sistemas más democráticos o limitaron el poder de los monarcas con leyes y parlamentos. La trágica historia de Carlos II de España se convirtió especialmente en una advertencia sobre lo que puede suceder cuando los líderes se eligen únicamente por la sangre, y cuando se usan secretos para ocultar la verdad. Las muertes y autopsias de Carlos II de España y Carlos II de Inglaterra nos dejan muchas preguntas que tal vez nunca se respondan. Algunos secretos fueron guardados en archivos cerrados con llave, y algunas verdades fueron cambiadas o olvidadas con el paso del tiempo. Puede que nunca sepamos exactamente qué vieron los médicos, o que decidieron ocultar las personas poderosas por razones políticas. Estas historias nos recuerdan que la historia muchas veces la escriben quienes tienen el poder. A veces, la verdad es incómoda o peligrosa, así que se cubre con mitos y palabras cuidadosamente elegidas. Incluso hoy, historiadores y científicos todavía debaten qué fue lo que realmente les pasó a estos reyes y qué significan sus historias para nosotros ahora. ¿Tú qué opinas? ¿Qué parte de su historia te pareció más sorprendente o impactante? ¿Crees que aún hay secretos ocultos en el pasado?
Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si este video te pareció interesante, dale like y compártelo para que más personas conozcan estos misterios reales olvidados. Y no olvides suscribirte para más historias que desafían lo que creemos saber sobre la historia. Gracias por ver, y por ayudar a mantener vivas estas preguntas.